¿Quién es Claudio Barrelir? ¿Es simplemente el asesino de Agostina Vega o es parte de un sistema que mató y descuartizó a una nena de 14 años? No me vengan a decir que en esa tragedia pueda haber un solo responsable. No me vengan a decir que en esta historia asquerosa Claudio Barrelir es el único responsable. ¿Alguien sabía que ese sujeto era peligroso? Atención, probablemente no estamos hablando de un criminal común. Acá ya fuimos más allá de un simple feminicidio. Claudio Barrelier tenía un antecedente que, a la luz de lo ocurrido con Agostina Vega, era una luz de alarma. Ese hombre podría haber matado por el puro gusto de hacerlo, y sobre todo Barrelier podría haber matado mucho antes, siempre asumiendo que no lo haya hecho, quién sabe. Pero apeguémonos a lo que sabemos. Como es de público conocimiento, Claudio Barrelier fue detenido por secuestrar a una joven de 20 años, según un guión en cierto punto similar al caso de Agostina Vega. Por ese delito, exactamente un año antes del feminicidio de Agostina, Barrelier pasó 20 días en prisión para luego ser liberado bajo fianza por falta de pruebas. Pero ¿era realmente así? ¿Las pruebas eran insuficientes? La escena del crimen es siempre la misma, la casa de los horrores, la misma donde fue asesinada Agostina. Bajo la amenaza de una pistola, la chica es obligada a desnudarse, es atada de pies y manos, pero por un hecho fortuito logra escapar y pedir ayuda. Interviene la policía, pero lo único que encuentra es la ropa de la mujer. No sé si por impericia de la policía actuante o por la rapidez de Barrelier para hacer desaparecer la pistola y el cuchillo utilizado para amenazar a la mujer, se caen dos pruebas clave. Pero ¿cómo es posible que los elementos recolectados, el testimonio de la víctima y de las personas que la socorrieron, no hayan sido suficientes para que la justicia interviniera de manera concreta? Mientras tanto, el fiscal que investigó este caso recibió un ascenso. Evidentemente debe ser particularmente bueno en su trabajo. Pasó un año desde aquellos hechos. No sé qué hizo Barrelier en este lapso de tiempo, si cometió otros delitos o si tuvo una conducta irreprochable. No hay registros de otros crímenes, pero capaz no nos constan delitos porque el único sospechoso por ahora del feminicidio de Agostina Vega era intocable, protegido. En ciertos ambientes las amistades, ya sean criminales o políticas, cuentan, y él sabía que tenía muchos amigos. Y en virtud de estas amistades, pensaba que podía actuar impunemente, pero el imprevisto siempre está a la vuelta de la esquina. Un remisero particularmente atento a los detalles, con intuición y con una memoria fotográfica que conecta el rostro de la nena desaparecida con la que había llevado en su auto y que describe particularmente bien el hombre que pagó el remis. Y sin embargo, aún así, por una razón o por otra, a Barrelier se le concede el tiempo de despedazar el cuerpo de la víctima, limpiar las huellas de sangre, y créanme, debió haber mucha, y deshacerse del cadáver. Les ahorro los resultados de la autopsia preliminar de Agostina Vega. Pero miren, descuartizar un cuerpo, además de una total falta de humanidad, no requiere de habilidades particulares, pero sí se necesitan varias horas, sobre todo si uno está solo y si no utiliza, herramientas inadecuadas. Pero déjame hacerles una pregunta. Si alguien está en la casa con ustedes, primero mata a una persona, después la corta en pedazos, luego limpia los rastros y se lleva el cuerpo pieza por pieza, ¿ustedes no se dan cuenta de nada?
capaz que son personas particularmente distraídas. Me imagino que puede pasar. Evidentemente Claudio Barrelier tuvo suerte también en esto. Pero también hay otra pregunta que Barrelier tendrá que responder, siempre y cuando no quiera proteger a los amigos que lo protegieron hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuáles eran sus intenciones desde el primer momento? ¿Vender a Agostina, como parece que quería hacer con la joven secuestrada un año antes? ¿O tenía en mente otra cosa? Abusar de ella y matarla. Y si Barrelier fuera lo que en jerga se conoce como un serial killer infiel, es decir, un asesino serial en formación, donde la fantasía homicida estuvo a punto de traducirse en realidad con la chica secuestrada un año antes y luego se concretó con Agostina. Si realmente fuera así, por fortuna Barrelier fue detenido después de su primer homicidio. Pero de todos modos, estos son aspectos que deben evaluar los psicólogos forenses. Pero díganme, según ustedes, ¿Claudio Barrelier gozaba de alguna forma de protección? ¿Fue ayudado por alguien? ¿O tal vez mató por el puro gusto de hacerlo? Escríbanlo en los comentarios y suscríbanse a El Nombre del Crimen. Nos vemos la próxima vez.